Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que llevas una pequeña tormenta en el pecho desde que abriste los ojos, no estás imaginando cosas, es el pulso del día antes de que amanezca. Estamos al lunes 4 de mayo y el cielo nos regala un cruce exacto entre Marte y Júpiter, esa conversación que a veces se siente como un empujón y otras como una puerta que se abre. Hoy el mapa tiene algo muy concreto que decirle a Géminis y a todos los que llevan días preguntándose hacia dónde girar. Vamos a desplegar esa energía juntos. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá del pulso de Marte y Júpiter. El Sol en Tauro a 13 grados nos fija en lo tangible, pero la Luna en Sagitario a 9.8 grados, en fase menguante gibosa con un 94.6% de iluminación, nos pide soltar narrativas que ya no encajan. El aspecto más técnico del día es la oposición exacta entre la Luna y Venus en Géminis, con apenas 1.91 grados de orbe. Eso genera un tira y afloja entre lo que sientes en casa y lo que necesitas expresar socialmente. Puede que te descubras queriendo hablar de algo íntimo en un contexto ligero o sintiendo que tus emociones chocan con lo que otros esperan de ti. A esto se suma la cuadratura de Mercurio en Tauro contra Plutón en Acuario con 3.55 grados de orbe. Cada palabra que sueltas hoy lleva una carga transformadora y si no mides el tono puedes abrir una conversación que remueva cimientos. La Luna en trígono exacto con Saturno en Aries ofrece un ancla. Aunque el día tenga tensión, hay claridad estructural para tomar decisiones prácticas antes del mediodía. En cuanto a la fase lunar menguante, es momento de podar. Lo que no sumó en las últimas 2 semanas, déjalo ir sin culpa. Si sientes el impulso de iniciar algo grande, frena, la energía pide cerrar capítulos, no abrir frentes. Para navegar el día, elige una sola conversación profunda y manténla ahí. La dispersión solo te drenará. Aries. Ese pecho ardiendo que traes desde el fin de semana no es ansiedad, es Marte en tu signo en cuadratura exacta con Júpiter en Cáncer y está pidiendo acción, no análisis. Tu regente planetario empuja contra la expansión y la trampa sería querer abarcarlo todo ya. Saturno y Neptuno también están en Aries, así que llevas semanas sintiendo el peso de un límite que aún no entiendes. Hoy, la Luna en Sagitario te da claridad si frenas 3 segundos antes de reaccionar. En el amor, Venus en Géminis sextil a Saturno te pide una conversación concreta, no una declaración. En el trabajo, Mercurio en Tauro cuadra a Plutón. Cuidado con responder correos hirviendo. Antes de las 5 de la tarde, haz una pausa física. Sal de donde estés, pon las palmas contra una pared fría y respira hondo 5 veces. El movimiento rompe el círculo mental, no necesitas solucionarlo todo hoy. Solo necesitas no detonar algo que luego lamentes. Tauro. Esa sensación de tener algo atorado en la garganta, justo detrás del esternón, tiene nombre. Es el roce entre lo que quieres decir y lo que callas. Hoy el cielo te pide que sueltes el aire. Mercurio recién entró a tu signo, rozando los 2 grados, y choca de frente con Plutón en Acuario. Cada palabra que retienes se convierte en un peso físico en tu pecho. Venus, tu regente, se mueve veloz por Géminis y sextila a Saturno en Aries, armando un puente entre lo que deseas y lo que realmente puedes construir. Esto no es teoría. Antes del mediodía, busca a la persona con la que evitaste un tema incómodo y di solo la primera frase. Sin ensayar, tu cuerpo sabe que ese nudo ya cumplió su ciclo. La Luna en Sagitario te pide movimiento. Camina, estira el cuello, abre los brazos. Lo que callas pesa más que lo que dices. Suéltalo hoy. Géminis. ¿Notaste que desde temprano tu mente parece una estación de tren donde llegan y parten ideas sin boleto de vuelta? Venus y Urano están justo en tu signo, a menos de 12 grados de distancia, encendiendo esa chispa eléctrica que te hace querer cambiarlo todo. Un look, una conversación, la forma en que ocupas tu espacio. Pero ojo, porque Mercurio en Tauro forma cuadratura con Plutón y eso puede enredar tus palabras en malentendidos si hablas sin pausa. Hoy la Luna en Sagitario se opone a Venus, activando el pulso entre lo que quieres decir y lo que realmente necesitas escuchar. Antes del mediodía, elige a una persona y pregúntale algo que siempre evitaste. No analices si es el momento perfecto, el movimiento te devuelve la claridad. Tu mente es un puente, no una prisión.
Cruza. Cáncer. Esa sensación de que llevas demasiado tiempo cargando algo que no es tuyo encuentra hoy un eco muy claro en el cielo. Mientras la luna en Sagitario se opone a Venus en Géminis, una tensión entre lo que sientes en casa y lo que muestras al emitir. Mundo se vuelve imposible de ignorar. Tu regente lunar también forma un trígono exacto con Saturno en Aries, lo que significa que justo ahora tienes la claridad emocional para poner un límite sin culpa. En el trabajo, alguien puede pedirte que medies entre dos posturas, pero no es tu función cargar con el malestar ajeno. En el amor, la cuadratura entre Marte y Júpiter te empuja a exagerar un gesto para sentirte seguro, y eso puede desgastarte si no pones una pausa antes de actuar. Antes del atardecer, elige un objeto físico que represente una carga que ya no te pertenece, una nota, una taza, una llave, y colócalo fuera de tu cuarto. No necesitas explicarlo, solo moverlo. Tu sensibilidad no es un defecto, es el radar que te dice dónde terminas tú y empiezan los demás. Leo, ese brillo interno que hoy se siente como una brasa entre cenizas no es apatía, es poder en reserva. Mientras la luna en Sagitario enciende tu espíritu de aventura, el sol en Tauro te pisa firme en la tierra exigiendo que conviertas esa pasión en algo tangible. El duelo exacto entre Marte y Júpiter cruza tu cielo laboral y creativo, te empuja a quererlo todo ya, pero la clave está en elegir una sola dirección. En el amor, Venus en Géminis sextil a Saturno te regala la claridad para tener esa conversación que pospones sin rodeos con la seguridad de quien sabe lo que merece. Tu reino no se construye con impulsos, sino con decisiones que honren tu luz. Antes del mediodía, sal a caminar sin rumbo fijo durante 10 minutos. Permite que el aire mueva lo que tu mente insiste en retener. La pausa no es rendición, es estrategia de un corazón que sabe cuándo brillar en silencio. Virgo, ¿ya sentiste esa presión en los hombros hoy, como si llevaras una mochila invisible que no te deja enderezar la espalda? No es casualidad. La luna en Sagitario, opuesta a tu regente Mercurio en Tauro, tensa el diálogo entre lo que quieres organizar y lo que el mundo te pide que sueltes. Marte en Aries, en cuadratura exacta con Júpiter en Cáncer, activa tu casa del trabajo. Hay una tarea que dejaste a medias porque alguien más no cumplió su parte. En lugar de rehacerla, antes de las 3 de la tarde, siéntate en silencio y coloca las manos sobre tu abdomen. Respira profundo 3 veces y pregúntate, ¿esto es mío o es de otro? Venus en Géminis te regala claridad para distinguir lo urgente de lo importante. Tu cuerpo, sobre todo los intestinos, te está hablando de una digestión emocional pendiente. No necesitas pulir nada hoy, necesitas soltar el control sobre lo que no depende de ti. El movimiento de hoy no es hacia adelante, sino hacia adentro. Libra, esa sensación de que estás cargando algo que no es tuyo. Hoy el cielo te pide que sueltes el peso de equilibrar lo que otros no quieren sostener. Con la luna en Sagitario opuesta a Venus en Géminis, tus emociones chocan contra lo que deseas y puede que te sientas dividido entre complacer y ser honesto. Marte en Aries, en cuadratura exacta con Júpiter en Cáncer, activa tu zona de trabajo y hogar. O negocias límites claros o alguien se aprovechará de tu diplomacia. La buena noticia es que Venus sextil Saturno te da la claridad para poner orden sin romper la armonía. Antes de las 3 de la tarde, siéntate en silencio 5 minutos y pregúntate, ¿qué estoy cediendo que ya no me corresponde? Luego, di una sola frase en voz alta que defina ese límite. Tu justicia empieza por no traicionarte a ti mismo. Escorpio, ese peso que llevas en el pecho desde hace 3 días no es casualidad, es Mercurio en Tauro chocando contra tu regente Plutón en Acuario, y la verdad que estás evitando ya te está rozando la nuca. Con la luna en Sagitario opuesta a Venus en Géminis, las palabras que no te atreves a decir se acumulan como polvo en una habitación cerrada, y hoy el cielo te pide que abras la puerta aunque te dé miedo lo que encuentres. En el trabajo, la cuadratura exacta de Marte con Júpiter te empuja a un exceso de impulso que puede incendiar una negociación si no frenas antes de las 6 de la tarde. En el amor, Saturno en Aries te sostiene con un trígono lunar que vuelve segura una confesión que has guardado por semanas. No es momento de estrategias ni de esperar el momento perfecto. Antes de que anochezca,
Escribe con tu mano no dominante una sola frase que resuma eso que callas y luego quema el papel en un plato de metal. Lo que se va hoy no es una pérdida, es el oxígeno que necesitas para que lo nuevo pueda respirar. Sagitario. Esa sensación de tener el pie en el acelerador y el freno de mano puesto tiene nombre hoy. Marte en Aries en cuadratura exacta con tu regente Júpiter en Cáncer. La energía te pide impulso, pero la casa del hogar te exige pausa. No es contradicción, es estrategia. La luna en tu signo forma un trígono preciso con Saturno, lo que te da una claridad fría y práctica para resolver un lío doméstico que has estado posponiendo. En el amor, Venus en Géminis despierta tu curiosidad. Una conversación con alguien del pasado puede revelar un deseo que creías enterrado. En el trabajo, evita firmar cualquier compromiso antes del mediodía. Mercurio en Tauro en cuadratura con Plutón nubla los detalles finos. El consejo de hoy es físico y simbólico. Sal a caminar sin rumbo fijo durante 15 minutos dejando el teléfono en casa. Ese movimiento sin meta es el único mapa que necesitas para que la respuesta correcta te encuentre a ti. El horizonte no se conquista, se habita. Capricornio. Esa sensación de que estás cargando con el peso de lo que otros dejan caer tiene una firma planetaria clara hoy. La luna en Sagitario se opone a tu regente Venus en Géminis y eso activa una tensión directa entre lo que construyes y lo que negocias. No es un día para grandes acuerdos, sino para cerrar ciclos que ya no rinden. Saturno, tu regente, recibe un trígono exacto desde la luna, lo que te da una claridad quirúrgica para identificar qué estructura de tu vida está funcionando solo por inercia. En el trabajo, evita arrancar proyectos nuevos. El cielo te pide podar, no plantar. En el plano personal, esa conversación que pospones desde hace 3 días tiene una ventana de resolución antes del atardecer. El consejo concreto: elige una sola relación profesional o personal donde hayas cedido espacio que no te corresponde y antes de las 6 de la tarde establece un límite en una frase. No expliques, solo informa. El edificio de tu vida se sostiene cuando sabes que paredes ya no aguantan. Acuario, sentiste ese chispazo justo al despertar, como si una idea que no te pertenecía del todo llegara desde afuera. Hoy la luna en Sagitario enciende tu casa de la voz y los viajes, y con Venus en Géminis activando tu sector de conexiones, el día pide que digas en voz alta eso que solo tú ves. Plutón sigue en tu signo lento pero transformador, y esta mañana la luna formó un trígono exacto con Saturno en Aries que está en tu casa del dinero y los recursos. No es momento de guardar tu genio. Hay una tensión entre Marte y Júpiter que puede hacerte querer explotar o expandirte sin medida. Antes del mediodía, elige una sola conversación que hayas estado postergando sobre un proyecto compartido y lánzala sin filtro. No necesitas pulirla, necesitas soltarla. El patrón que nadie más ve hoy lo armás vos con una decisión concreta. Tu originalidad no es un lujo, es la herramienta del día. Piscis. Esa sensación de estar en 2 mundos a la vez se intensifica hoy como si la marea te jalara en direcciones opuestas. Con la luna en Sagitario opuesta a tu regente Venus, en Géminis sientes el roce entre lo que anhelas y lo que te duele soltar. Es un espejo de agua turbia. Las relaciones te piden honestidad, no idealización. Marte en Aries cuadra a Júpiter en Cáncer, activando tu casa del trabajo y la rutina doméstica. Hay una chispa de impulso que choca con la necesidad de cuidar tu espacio. No forces respuestas. Antes de las 3 de la tarde, siéntate en silencio 5 minutos con las palmas abiertas sobre las rodillas. No para meditar, solo para sentir el peso del aire. Ahí, sin buscarlo, una intuición clara va a cruzar tu pecho. Hoy tu brújula no está en la mente, sino en esa vibración que te eriza la nuca. Confía en ella. Antes de cerrar el día, mira esa cosa que llevas postergando. La luna de hoy en menguante gibosa pide pequeñez sostenida, no el gran salto. Tal vez sea ordenar ese cajón, responder ese mensaje o simplemente regar una planta. El sol en Tauro te da la paciencia para avanzar con pasos cortos, no con zancadas. No necesitas resolverlo todo ahora, solo mover una pieza. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda,
Los astros se inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.